Eh, Creo que recién ahora empezó a grabar. No sé qué es lo que habrán tocado algunos alumnos porque los eliminó directamente. Así que vemos un cachito y empezamos la clase de nuevo, chicos, porque creo que hay alguien que fue eliminado. No sé si es porque no quería estar en la grabación. No pasa nada. No sé. Por ahí lo rechazó y hay varios alumnos que fueron eliminados. ¿Eh? Creo que pueden entrar directamente. Pero bueno, por las dudas, les comentaba, chicos, que esto es complementario de lo que son los hemisferios cerebrales, lo que yo llamo geografía de los hemisferios cerebrales, que son cuáles son los surcos principales, la distribución en lóbulos, los giros, digamos, y cuáles son las áreas primarias de los hemisferios cerebrales, digamos, así como la motora, la auditiva, la visual, las áreas del lenguaje, que son las más importantes, digamos, y que hay que conocer. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a hablar un poquitito de lo que es nuestra salud mental. En general, hay muchos pacientes que vienen y dicen presentar nervios o que son muy nerviosos y hablan de ese tipo de relaciones. Ustedes también lo verán en la población en general. En general esos nervios no son estudiados por la neurología, por eso esta clase apunta a qué es lo que estudia, digamos, la psiquiatría, digamos, la salud mental hoy en día. Entonces, digamos, nosotros tenemos un cerebro que es todo uno, digamos, pero que está estudiado desde dos puntos de vista bastante visibles. Lo que está asociado a la salud mental, digamos, a lo que es el comportamiento de las personas, la expresión de lo que es la psiquis, la mente, ¿sí? Y por otro lado, todo lo que es, digamos, la parte estructural, neurológica, que lo otro no deja de ser estructural, digamos. Pero bueno, ahí van a ir viendo cuáles son las grandes diferencias que tienen un sistema con otro. Eh, pero por supuesto que es todo uno. ¿Eh? La Escuela de Salud, la facultad en este momento de la Barría, de la UNICEN, lo que hace es tratar de mostrarles a la persona como uno. Pero bueno, cuando uno estudia ese uno, lo tiene que analizar, lo tiene que, digamos, poder, digamos, como separar en pedacitos para poder estudiarlo. Eso es lo que se llama analizar. Entonces, como les decía, vamos a hablar de lo que es la psiquis del ser humano. Esta diapositiva es bastante compleja, ¿sí? Lo que le está diciendo es que la mente está dividida en tres esferas, digamos, tres puntos de vista que podemos analizar y podemos reconocer bastante objetivamente en la persona, ¿sí? Una parte que podría ser, digamos, se la llama psicomotora, la psiquis propiamente dicha, la parte más cognitiva, ¿sí? Una esfera que sería la motivacional, y obviamente está interrelacionada una con la otra, digamos, en cuanto a la voluntad de esa persona. Ustedes habrán visto entre ustedes mismos o cuando estuvieron en un aula, hay algunas personas que son más voluntariosas que otras, bueno, tendrán algunas, digamos, expectativas, digamos, que hacen que hagan más cosas que otros, ¿eh? Y bueno, y eso depende de cada una de las personas. Y está la otra esfera, la esfera emocional, que uno así harán de decir esto me gusta, esto no me gusta, digamos, y que tiene su representación cortical cerebral en la mente, ¿sí? Bueno, así como les digo, esta diapositiva compleja, ustedes la pueden ver en Slider, pueden sacar el PowerPoint y desde el aula virtual pueden acceder a PowerPoint para que ustedes puedan analizarlo con más detalle. ¿Está bien? Ahora vamos a ir disociándolo y viendo despacito cada una de estas porciones y interpretando. ¿Sí? Cuando hablamos de la parte cognitiva, digamos, es la parte intelectual, ¿sí? Entonces, nosotros podemos hablar
¿sí? De, por ejemplo, lo que son las funciones mentales superiores, ¿sí? Lo que es la atención, lo que es la comprensión y la memoria. Esas tres características, digamos, son las que nos permiten, digamos, reconocer algunos elementos, algunos hechos, ¿sí? Cuando hablamos de atención, uno está hablando de lo que es la focalización, a esto se le llama prosexia. Entonces, hay algunas personas que tienen esa focalización o esa atención disminuida, y hay otras personas que la tienen aumentada. Aquel que la tiene demasiado aumentado, por ejemplo, es aquella persona que ve una mosca volando y ¡sac! Manda su focalización, su atención hacia la mosca que está volando y deja de prestar atención a lo importante. ¿Eh? Y aquel que la tiene disminuido, digamos, es porque digamos, está en la nube, digamos, y cada tanto logra focalizarse, y a veces el resultado suele ser el mismo. No se presta la debida atención a algo, por lo tanto es difícil comprenderlo, ¿sí? A eso se le llama también sensopercepción, lo van a ver, digamos, es lo que percibe cada uno de las, digamos, eh, de nuestras posibilidades sensoriales, digamos, nuestra vista, nuestra audición, nuestro olfato. Y su comprensión hace que nosotros lo podamos guardar en algún lugar, y entonces estamos hablando un poquito de lo que es la memoria, ¿sí? Entonces la memoria es aquella capacidad que tenemos de recordar hechos. Tienen algunas capacidades, digamos, y algunas características que vamos a ir diciendo, ¿sí? Y cuando hablamos entonces de memoria, una de las formas de clasificarlo es en memorias a corto plazo o a largo plazo. Digamos, el parámetro que usamos es lo temporal, ¿sí? Entonces, dentro del corto plazo podemos encontrar una memoria inmediata o una memoria un poco más alejada. Y la de largo plazo es la que nos queda mucho tiempo en nuestra mente. Siempre se habla mucho de memoria y muy poco de olvidos, de cuáles son los mecanismos de olvidos. Muy probablemente eso vaya cambiando y aparezcan otros paradigmas, digamos, de hablar de este tipo de procesos por los cuales olvidamos cosas. Que puede ser muy importante también en los trastornos de la memoria, digamos, cuando uno habla de esto estaría hablando de lo que es una demencia, ¿sí? O sea, digamos, la pérdida de la capacidad de recordar hechos, y lo que se pierde principalmente en esos casos es las funciones mentales superiores, ¿sí? Entonces, la de corto plazo, digamos, nosotros podemos recordar, y va a depender de cada uno de nosotros, digamos, algo por muy poquito tiempo. Te dicen un número de teléfono, lo marcas en el teléfono, lo llamaste, se te cortó y querés marcarlo de nuevo y no podés, se te borró. Eso es un buen ejemplo de lo que es la memoria de corto plazo, ¿sí? Entonces, después tenemos lo que es la memoria de a largo plazo, donde tenemos dos tipos, lo que se llama explícita o implícita. La implícita también se le llama procedimental, o sea, son aquellas cosas que podemos hacer y demás, ¿sí? Entonces, las explícitas, digamos, la información que se puede recordar en forma consciente. Podemos recordar cosas propias, autobiográficas, a eso se le llama episódico, y podemos recordar otras cosas, digamos, que es la semántica, digamos, de acordarnos, perdón, se ha ido. Me están hablando, dejo un cachitito. A ver, chicos. Tenemos, seguimos entonces con la clase. Digamos, cuando uno recuerda cosas bien, bien claras, conscientes, digamos. Y en el caso de lo procedimental es bastante más inconsciente. Uno no sabe que está. Sin embargo, está. Ejemplo, el poder hacer andar en bicicleta. Tal vez ustedes tienen pocos años, hayan estado 2 años sin salir a pasear en bicicleta.
y después alguien les presta bicicletas. Se suben y salen andando en bicicleta. ¿Por qué? Porque hay un área de su cerebro que les está guardando en su memoria, digamos, cómo hacer. Hoy en el chat del módulo 3 apareció que en algún lugar alguien había hablado de programas que están guardaditos en nuestro cerebro. A eso también se le llama engramas. Digamos, son como secuencias que uno va guardando, digamos, de memoria, en el cual uno va haciendo cosas. Por ejemplo, vas a aprender una cocina y en general uno se para delante de la cocina, levanta el vidrio, saca las cosas que están alrededor de la hornalla, enciende digamos, el gas y después enciende el fósforo. El chispero, ¿sí? Bueno, hay muchas cosas y eso generalmente uno tiene una memoria que lo puede hacer prácticamente automáticamente, no es necesario estar pensando, primero tengo que hacer esto, después voy a hacer esto, se hace derecho. ¿Sí? Bien, y después tenemos otro tipo de memoria, porque esto ustedes van a ver que hay muchas formas de clasificaciones. La idea es que lo puedan entender, no es que lo memoricen tampoco estos tipos de memorias y demás, sino que tomen la mejor y de alguna manera lo van a poder entender. Nuestra memoria operativa a veces lo que hace es como en la computadora, ¿sí? Acá por eso les dicen la memoria RAM. Recordar hechos antiguos, ¿sí? Y poder relacionarlos con la actualidad, mezclarlos, digamos, y poder generar un nuevo conocimiento o algo nuevo. En general esto se hace en la toma de decisiones, ¿sí? Uno, para tomar decisiones se basa en experiencias previas, ¿sí? Bien, entonces, aparte de estas, que estoy marcando acá y tardo un tiempito en esto porque sabemos que ustedes tardan en aparecerle, que son las funciones mentales básicas y las que más deberían tratar de estudiar en este momento. Hay otras que se les llama funciones mentales superiores o avanzadas, que es la forma de hacer ideas, de razonar, de emitir juicios, nuestro pensamiento, nuestra abstracción, ¿sí? La inducción o la deducción de ciertas ideas. Si ustedes se ponen a mirar, algunas es como que se sobreponen, pero bueno, cuando estudien con la gente de salud mental, les podrán explicar un poquito más, ¿sí? Bien, cuando pasamos a la esfera motivacional, entonces la voluntad, lo volitivo, el querer hacer cosas, ¿sí? Digamos, hay algunos reforzamientos, ¿sí? Hay algunos reforzamientos que son positivos, o por ejemplo, si alguien te está alentando, generalmente, por ejemplo, el corredor tiene tendencia a mantener su velocidad, a sentirse confortado y de esa forma poner un poco más de esfuerzo, ¿sí? Y generalmente ustedes podrán ver ahí los neurotransmisores que en teoría nos dan reforzamientos de estos que se llaman positivos, que es un aumento de la dopamina o un aumento de los opiáceos, ¿sí? Nos dan cierto placer en general y eso hace que nosotros repitamos ese tipo conductas. Y hay algunos que son negativos, qué sé yo. El gusto feo después, perdón que use un ejemplo tan vulgar, ¿no? Pero después de vomitar, uno tiene muy feo en la boca y a veces tiene ese tipo de gustos a alguna comida en particular y en general, por un tiempo, uno tiene cierta acción a comer ese tipo de alimentos, como que le echan la culpa a eso, como que fue lo que a uno le hizo mal. Y bueno, y esto es lo que se conoce entonces como se sería un reforzamiento negativo. En el plano, el otro, el emocional, lo que me gusta, no me gustas, hay algunos que son muy cortitos, digamos, son los momentos donde uno siente alguna de estas emociones.
son, digamos, de corto plazo, como sería la alegría, la tristeza. Pero bueno, acá tienen estas emociones, algunas que se llaman básicas, y uno puede hablar de miedo, ira, sorpresa, asco, aversión, alegría, tristeza y tal vez la vergüenza, que son 6 o 7 que estarían, digamos, como funciones mentales, emocionales básicas. Y cuando pasamos a las avanzadas hay como 270. Entre ellas, algunas son positivas, otras negativas, y algunas otras ambivalentes. Cuando estas emociones, digamos, se vuelven relativamente conscientes y persisten en nuestro cerebro, uno pasa a hablar de lo que se llaman los sentimientos, que es algo más consolidado en nuestro cerebro, ¿sí? Y digamos, si bien, por ejemplo, el amor, uno dice, no es consciente, eh, ama o no ama algo de una forma mucho más automática, digamos. Uno no puede decir, yo quiero amar a tal. En realidad eso, cuando pasa eso, en salud mental les van a decir, no, eso no puede pasar. Y si pasa es porque hay algo que está funcionando relativamente mal en esa persona. ¿Eh? Pero estos sentimientos, entonces, de amor, de felicidad, de soledad, este, digamos, son los que nos hacen, digamos, ante ciertas situaciones, tomar las decisiones de tratar de repetirlos o de alguna manera de evitarlos. Por eso están las interacciones, fíjense, ¿sí? La esfera emocional, obviamente, que tiene mucho que ver con lo motivacional. Si ustedes se sienten bien, como les decía, van a tratar de repetirlo, ¿sí? Van a estar, digamos, con un reforzamiento positivo para volver a hacer eso. Bien, vamos a ir también viendo un poquitito lo que es, digamos, dónde está alojado todo esto que estuvimos hablando recién. Mucho de esto tiene bases anatómicas muy claras. Y hay otros que son más que bases anatómicas, bases fisiológicas, y algunas no están del todo claras, digamos, en cuanto a ese conocimiento para poder decir, bueno, la tristeza se guarda en tal lugar o se asocia a la presencia de tales neurotransmisores o la ausencia de tales neurotransmisores. Es bastante difícil de poder dejarlo de esa manera, pero ahí lo vamos a intentar ir viendo. Este otro diapositivo que están viendo, tal vez puedan ver alguna clase antigua, donde uno hablaba de este tipo de cuestiones, y es como que prefiero todo lo que estuve mostrándoles recién. Bien, cuando nosotros digamos, semiológicamente queremos expresar, a ver cómo podemos analizar. Entonces, hay algunos test globales y algunos test bastante simples que podemos hacer en nuestro consultorio, en la cabecera de la cama de un paciente internado, como es esto que se llama el Mini-Mental, es bastante sencillo. Ahora ya se los voy a mostrar. Digamos, y algunas otras pruebas más específicas que en general no las hace el médico, las hace algún tipo de o terapista ocupacional, o psicopedagogo, o psicólogos, que se dedican al estudio de ciertos problemas más específicos. Les muestro lo que es un mini mental. En general hay algunas preguntas de orientación, algunas preguntas de memoria, algunas preguntas o digamos, ítems que apuntan a entender lo que es la atención, hacer algunos cálculos, a tener algunas praxias, como por ejemplo dibujar este dibujito a un costadito, ¿sí? Y algunas cosas del lenguaje, como por ejemplo la comprensión de órdenes simples. Todo eso les va a dar un puntaje que en general llega hasta 30 a la persona que tiene todas las capacidades perfectas. Es lógico que a veces uno puede olvidar la fecha del día, donde está viviendo, si es martes, si es miércoles, de alguna manera hasta que se pueda orientar.
Por eso hay algunas personas que pueden tener 1 o 2 puntos disminuidos, y en general, como les decía, 30 es el máximo, 24 es el nivel de corte. Cuando ustedes tienen un paciente que tiene menos de 24 sobre estas posibilidades, es preferible hacer algún estudio más específico, digamos, para ver si algo está mal con su evaluación, digamos, de funciones mentales superiores. Bien, cuando hablamos de algo así, pruebas específicas de noxias, nosotros lo que reconocemos son exactamente lo contrario, que se le pone el prefijo a, que significa sin, entonces sin conocimientos, y esto lo que hace es impedir que la persona reconozca ciertos estímulos, aunque las funciones funcionen. O sea, ustedes pueden tener vista, pero no pueden reconocer objetos. Pueden tener tacto, ¿sí? Pero no saben qué es lo que están tocando, por ejemplo, ¿sí? Ahí son las dos más sencillas, tal vez, de poder entender de las agnosias, ¿sí? Las praxias, en general, es lo que es saber hacer en habilidades motoras. Estuvimos viendo con los tipos de memoria. ¿eh? ¿Se acuerdan? La de memoria procedimental tiene mucho que ver con esto de las praxias. Y en general hay dos tipos. Una que se llama ideomotora, en la cual el paciente no necesita tener el objeto. Por ejemplo, ustedes le pueden decir al paciente, ¿sí? A ver, señor, haga como que usted va a encender un fósforo. Y entonces el paciente seguramente en su mano izquierda tendría, para que es derecho, ¿no? Lo que hace con la cajita, o haría que saca un fósforo de la cajita, lo tiene y en general hace el gesto de raspar. Y cualquiera entendería que eso es encender un fósforo, ¿sí? Pero el objeto no está ni el fósforo ni la cajita, ¿sí? Eh, y otro es, por ejemplo, cuando se llama ideatoria, donde el paciente no sabe hacer, digamos, o encender. Por ejemplo, uno le da un encendedor y el paciente no sabe cómo encender. Este, Tal vez hay que ver que haya estado en contacto alguna vez con un encendedor, ¿no? Puede pasar que hoy en día no lo sepan usar, ¿sí? O le tuvo miedo, aversión, o lo que sea, y nunca lo vio. Pero, bueno, tienen ese tipo de valoraciones. Cuando nosotros hablamos del lenguaje, que es lo otro que estamos hablando, en general nosotros tenemos un lenguaje oral, un lenguaje escrito y un lenguaje simbólico que puede ser desde gestos a ciertos símbolos, ¿no? Hoy en día los emojis, el pulgar para arriba, pulgar para abajo y algunos otros gestos que podemos entender, ¿sí? Y en general nosotros podemos expresarlos o comprenderlos, o sea, recibirlos, ¿sí? Entonces seguramente ya cuando estuvieran hablando con el doctor Otegui de las funciones mentales o las áreas primarias telencefálicas, les habrá dicho que del lado izquierdo en general está en el área frontal, pegado a Silvio, el área motora de la expresión verbal. Y el área de la comprensión está en la punta del giro temporal superior, relacionado con Silvio. ¿Sí? Bien, y cuando tenemos problemas de comprensión o de expresión, se conocen como afasias. Generalmente el A significa sin, como dijimos, pero tanto las agnosias, las apraxias, las afasias, y en general nosotros hablamos después de los 28 días de estar presente ese tipo de trastornos. Si no, uno habla de trastornos del lenguaje, de trastornos de la expresión, o trastornos de lo que sea, pero no se les llama afasias directamente. Eso es desde el punto de vista neurológico. ¿Sí? Eso es porque, digamos, uno lo toma como que debería ser secuelar, y todos los otros trastornos, digamos, agudos, no son tomados como tales. Bien, entonces, seguramente al doctor Otegui les estuvo hablando de cómo se dividen los hemisferios cerebrales,
¿sí? Y uno lo puede dividir en 5 o en 6 lóbulos. En 5 serían estos 5 primeros: frontal, parietal, temporal, occipital y la ínsula, ¿sí? Y cuando lo dividimos en 6, le agregamos esto que en vez de lóbulo se llama sistema límbico. Pero van a ver que en muchos lugares le llaman lóbulo límbico, porque se están refiriendo a lo que es solamente la parte cortical. ¿Por qué le llamamos sistema? Porque generalmente, digamos, nuestro lóbulo límbico o nuestro sistema límbico incluye áreas corticales y áreas, digamos, de núcleos profundos que están en los hemisferios cerebrales, que están en el diencéfalo y en la cantallo del tronco encefálico, ¿no? Y que todos ellos participan en una red interrelacionada, de intercambio de información, ¿sí? Y a eso se le llama sistema límbico. ¿eh? Como habíamos dicho, ¿sí? Tenemos una corteza, ¿sí? Y después unos núcleos, recuerden que son un conjunto de neuronas en el sistema nervioso central, eso se llaman núcleos, que están mezclados, digamos, dentro de la sustancia blanca del hemisferio cerebral. Ustedes saben que la sustancia gris, digamos, rodea un centro de sustancia blanca, ¿sí? La sustancia gris que lo rodea se le conoce como corteza, ¿sí? Y el centro, digamos, de sustancia blanca, también tiene algunos islotes de sustancia gris y a eso se le conoce como núcleos de la base. Van a encontrar en algunos lugares que les hablan de núcleos dorsales, que tienen mucho que ver con las vías piramidales, como van a estudiar, y también lo que son los núcleos basales, ventrales. Ellos están pegados a lo que es el tabique interventricular, ¿sí? En la profundidad del lóbulo frontal o algún área que les voy a mostrar dentro de un ratito, ¿sí? Y son unos núcleos muy específicos, digamos, que están relacionados con la parte cognitiva, con algunos neurotransmisores y con algunos núcleos de digamos, motivacionales. Eso lo vamos a ir viendo. Bien, entonces, cuando nosotros vemos la cara interna, que es la que más importa cuando estamos hablando de sistema límbico, ¿sí? Nosotros podemos reconocer 4 surcos relevantes. Este que se llama pericalloso, ¿sí? Este que se llama calloso marginal, ¿sí? Lo que es el parieto occipital y la cisura calcánea. Con estos 4 surcos nosotros podemos, digamos, analizar lo que es la cara interna del hemisferio central. Para ubicarnos, esto es anterior, esto es superior, esto es inferior o caudal, y esto es posterior o dorsal. ¿Está bien? Este es el cuerpo calloso, ¿sí? Que une el hemisferio con el otro, ¿sí? Y acá ustedes tendrían a la hoz, que estaría separando un hemisferio del otro hemisferio. ¿Sí? Como pueden ver abajo, esta es una resonancia magnética, ¿sí? Ven que el hueso es totalmente negro, que tiene un centro de lípidos que lo hacen ver blanco, ¿sí? Y si se ponen a fijar, pueden ver las similitudes de lo que decíamos, ¿sí? Ustedes tienen el surco pedicalloso, el calloso marginal, ¿sí? El eh, parieto occipital, ¿sí? Y acá seguramente está la calcarina, en este momento acá en esta imagen aparece este surco más, pero no creo que este sea la calcarina. La calcarina creo que tiene más este sentido. Bien, como habrán podido reconocer, ¿sí? Uno cuando ve una imagen o un estilo, digamos, hay ciertos parámetros por los cuales uno termina reconociendo algunas estructuras. Lo mismo pasa en la cirugía, uno tiene ciertos parámetros para poder ir reconociendo dónde está ubicado, ¿sí? Bien, entonces, cuando vamos a hablar de esto, que es el lóbulo límbico, sistema límbico, también conocido como rinencéfalo, rine significa nariz, ¿sí? Y bueno, entonces digamos, la parte cerebral relacionado con el olfato. Ustedes saben que en los animales inferiores, digamos, sí que se puede decir que hay animales inferiores, digamos, pero que no tienen la conciencia o la abstracción que tiene el ser humano, digamos, tienen mucha
relación de su comportamiento con respecto al olfato. Digamos, reconocen la comida por el olfato, se dirigen hacia la comida por el olfato, y también todo lo que tiene que ver con el comportamiento sexual tiene muchísimo que ver. En nuestro caso, eso es como que está relativamente desconectado, pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Vamos un poquito a la anatomía, ¿sí? Y entonces, como ustedes estaban viendo, ¿sí? Acá lo que vamos haciendo es también desarmar la diapositiva anterior. Como habíamos dicho, anterior, superior, caudal, dorsal, ¿sí? Esto es pico del cuerpo calloso, rodilla del cuerpo calloso, el cuerpo del cuerpo calloso, rodete o peña del cuerpo calloso, ¿sí? Este es el fornix, ¿sí? Y entonces esta área, que se llama área subcalloso, que algunos le dirían que es el lóbulo frontal, que pertenece a lo que es el lóbulo límbico, ¿sí? La profundidad, si uno saca la corteza, se encuentra con sustancia blanca, y si uno saca la sustancia blanca o empieza a escarbar, va a encontrar unos núcleos, que es lo que yo les comentaba. Tienen mucho que ver con el septum interventricular, están ahí relacionados, ¿sí? Y se lo conoce como núcleos basales ventrales, dentro de ellos van a ver el núcleo accumbens o núcleos basal de Maynard, el que tiene acetilcolina. Bien, después, ¿sí? Además del área subcalloso, nosotros podemos relacionar o reconocer que se llama circunvolución o giro del cuerpo calloso, ¿sí? O cíngulo, más fácil, ¿sí? Es esto que está coloreado acá en azul. Bien, luego del cíngulo, ¿sí? Otro pedacito que se llama istmo. Istmo es como que está uniendo dos islas, a eso se llama istmo, ¿sí? Y después viene lo que está dibujado en rojito, que se llama giro parahipocampal. Esto está medial, están viendo la cara interna, por lo tanto el surco, que está dibujado en este lugar, se llama surco colateral, ¿sí? Y medial a ello está lo que se conoce como giro temporal quinto o giro parahipocampal. Bien, ¿qué cosas tenemos entonces? ¿Sí? Como dijimos, el cuerpo calloso, el tálamo, el hipotálamo. Bien, acá tenemos el surco de Rolando, la mosquita, ¿sí? Entonces todo esto sería el lóbulo frontal, esto sería el lóbulo parietal. Acá tiene la cisura parieto-occipital, por eso esto es parietal, esto es occipital, ¿sí? Y esto es temporal. Estamos viéndolo desde la cara interna, ¿sí? Acá ustedes tienen el mesencéfalo, ¿sí? Y vamos reconociendo algunos lugares, ¿sí? Entonces, frontal ascendente, parietal ascendente, ¿sí? Área motora primaria, frontal, ¿sí? Eferente, generalmente tiene predominio como lo que predominan son los haces corticofugos, los que se van de la corteza, los eferentes de la corteza, ¿sí? En general predominan las células piramidales, la lámina tercera y la quinta de la corteza cerebral, ¿sí? Y esto es área motora primaria, entonces. Y pertenece al miembro inferior, como les habrá explicado Gustavo Tello. Este es el área sensitiva primaria, también, miembro inferior, ¿sí? Es como que el señor está paradito en el cíngulo. Si este es el cíngulo, acá estaría el piecito, el tobillo, y esta distribución que suelen ver en las imágenes. El palito occipital, ¿sí? La cisura calcarina. Y esto es una nomenclatura muy antigua. A esto se le llamaba giro lingual o lóbulo lingual, a esto se le llamaba cuña, a esto se le llamaba pecuña. Hoy en día no tiene mucho sentido, pero como sigue apareciendo en algunos libros, se los comento para cuando lo lean sepan qué significa, pero no tiene demasiada importancia, ¿sí? Sí que relacionado a la cisura calcarina, ustedes tienen el área visual primaria, ¿sí? Acá tienen lo que es el tubérculo manular y nosotros lo que estamos hablando acá es del hipotálamo. ¿Por qué se los marco? Porque tiene muchísimo que ver con esto del lóbulo, ¿sí?
Acá tiene el quiasma óptico, entonces esto es el borde libre, o extremo, o piso, es parte libre del piso del tercer ventrículo. El tercer ventrículo es todo esto, ¿sí? Y esto es el mesencéfalo, y acá tiene, a esto se le conoce como lámina terminalis, ¿sí? Pared anterior del tercer ventrículo, ¿sí? Entonces, de la comisura blanca anterior, ¿sí? Ustedes van a tener una unión hacia el quiasma por la lámina terminalis, ¿sí? Esta era el área subcallosa, que la vimos hace un ratito. Acá tienen el septum, ¿sí? Y acá tienen dibujadito, sobre la misma imagen, lo que sería el fornix, con sus fibras precomisurales y sus fibras postcomisurales. ¿Por qué? Porque esta es la comisura blanca anterior. Entonces, estas fibras precomisurales del fornix van a ir al área subcallosa, y estas áreas postcomisurales van a ir al tubérculo mamilar, ¿sí? Bien, y el fornix también sepan que tiene fibras comisurales. Comisuras significa que van de un hemisferio al otro hemisferio. Acá lo que hacen es ir de un fornix al otro, ¿sí? Entonces el fornix derecho le manda fibras al fornix izquierdo, y el fornix izquierdo le manda al fornix derecho. ¿Está bien? Eso también respondiendo a lo que estuvimos conversando hoy en el WhatsApp de módulo 3. ¿Sí? Entonces ahí tienen las fibras. Y bueno, acá tienen todo lo que es el giro frontal, F1. Este, pasemos. Esto es una vista coronal, ¿sí? Y esto es para entender lo que es el giro parahipocampal, ¿sí? Entonces, si este es el surco colateral, que en algunos pacientes ustedes, que estudien imágenes, van a poder ver que tiene el surco colateral una, digamos, inclinación hacia medial, y en algunos pacientes la van a ver que el surco colateral apunta hacia lateral. No tiene mayor importancia en ese sentido. A veces es muy difícil poder indicar cuál es el surco colateral, muchas veces no se ve, ¿sí? Y bueno, y acá lo que uno está haciendo en un dibujito es interpretando esto que está acá, ¿sí? Esto que está acá lo llevamos acá, vamos para verlo un poquito más grande, y este dibujito tiene que ver con esto, ¿sí? Entonces, este es el ventrículo lateral, ¿sí? Si me pueden ver por la cámara, ustedes, cuando uno habla de los ventrículos laterales, los cuernos frontales están adelante y pegados, y, digamos, con una forma de C, ¿sí? Se meten hacia, desde el cuerno frontal, cuerpo, atrio, tienen un cuerno esfenoidal o temporal, ¿sí? Que se va hacia adelante y hacia afuera, como que están separados porque están en el lóbulo temporal. En el centro ustedes tendrían lo que es el tronco encefálico, ¿sí? Entonces este es un cuerno esfenoidal, y este es el otro cuerno esfenoidal. Nosotros acá no podemos ver bien exactamente el límite, ¿sí? Pero están acá, Entonces esto es ventrículo y esto es cisterna. ¿Qué cisterna? La cisterna es perimesencefálica, porque esto es mesencéfalo, ¿sí? ¿Quieren llamarla? Sí, cisterna ambiens, esto que está acá, cisterna ambiens. ¿Está bien? De un lado y del otro, ¿sí? Entonces las cisterna ambiens o cisternas perimesencefálicas tienen prácticamente una comunicación, digamos, limitada por lo que es el plexo coroideo, ¿sí? Esto que está en rojito es el plexo coroideo, ¿sí? ¿Y qué otras cosas tenemos entonces? El giro, esto que se lo conoce como hipocampo, que tiene una formación parecida a lo que es un caballito de mar, tiene dos porciones. Tienen al, digamos, a lo que es el hipocampo propiamente dicho, ¿sí? Y a otro giro, que es el giro dentado, que uno le llama dentado porque estos como que son, cuando lo ve en la parte longitudinal, si uno saca el tronco encefálico, uno ve como pequeños dientecitos en la cara interna del giro T5, y que tiene ciertas características diferentes de lo que es el hipocampo, pero todo esto se lo conoce como hipocampo, ¿sí? Por eso acá tienen, ¿ven? Cisterna ambiens, este es el tronco, ¿sí? Y entonces vamos a aplicar esto mismo, que estuvimos viendo acá.
Entonces tenemos el hipocampo, ¿sí? El giro dentado, la fimbria, fíjense, este es el núcleo caudado, otro de los elementos que tiene la forma de C que, digamos, acompaña al ventrículo lateral. ¿Sí? Cuando estudian los elementos que tienen forma de C, tienen el núcleo caudado, su cabeza, su cuerpo y su cola, en este caso acá también estaría la cola, ¿sí? Tienen el plexo coroideo, que tiene también una forma de C, tienen al ventrículo lateral, y algunas otras cosas que ya vamos a ir viendo. ¿Sí? Bien, cuando nosotros entonces hablamos del giro parihipocampal o T5, nosotros vamos a estar hablando de estas estructuras. Uno que se conoce como subículum, que es parte del giro parihipocampal y que tiene más o menos entre 3 y 5 capas. Cuanto más se acerca al hipocampo y al giro dentado, es como que va perdiendo capas. En algunos lugares podrán reconocer 4, en otros podrán reconocer 5, ¿sí? Y la corteza cerebral sepan que tiene 6, por eso es lo que estoy marcando. ¿Sí? En cambio, el hipocampo y el giro dentado, ¿sí? Es sustancia gris que tienen 3 capas. Esto que ven acá abajo es un detalle, ¿sí? Pero lo van a ver mucho en algunos libros, se le llama indicium grisum, digamos, y lo que está, si uno viene por la cisterna interhemisférica y llega hasta el cuerpo calloso, digamos, lo que encuentra no es sustancia blanca primero, sino una lamita de sustancia gris que se lo conoce como indicium grisum, es, digamos, parte del símbolo. Bien. Entonces, yo acá les voy a explicar un poquito, ustedes después si quieren lean las diapositivas, no tiene ningún sentido que yo les lea las diapositivas, sino que sean ayuda a memoria para mí y después también les ayude a darles información a ustedes. La idea es que ustedes puedan interpretar lo que les estamos. Ustedes fíjense, digamos, el símbolo, lo que habíamos hablado del lóbulo límbico, digamos, del giro simulado, tiene una porción anterior que está relacionada con el lóbulo frontal y una porción posterior que está relacionada con el parietal. La que está más anterior, digamos, predomina las células piramidales, por lo tanto, es eferente. Y la parte posterior predomina las células granulares, por lo tanto, es más aferente, recibe información. ¿Está bien? Bien. Lo que hace el símbolo en general es en tener mucha relación con el hipocampo, digamos, y a través de un haz que va rodeando al cuerpo calloso, llega hasta el hipocampo, ¿sí? Hasta la corteza del giro parahipocampal y estimula el hipocampo. ¿Está bien? Digamos, ¿cómo lo hace? A través de primero pasar por el giro dentado, que el giro dentado es donde tiene células granulares, en esas 3 capas, la del medio es granular. Y en el hipocampo, precisamente, donde tenemos predominio de células piramidales, o sea que es emisor. Y cuando emite el hipocampo, sus fibras salen hacia el piso del ventrículo lateral, forman lo que se conoce como alveus, pero no es otra cosa que, digamos, el inicio del fornix. Y después el fornix es como que hace, digamos, sigue al ventrículo lateral y como si estuviese rodeando por dentro al tálamo. Este fornix, ¿sí? Va pegado al tálamo en el techo del tercer ventrículo, o sea que está separando lo que son los ventrículos laterales de los ventrículos del tercer ventrículo, que es el medial. ¿Sí? Y este fornix, junto con el tálamo, lo que va a hacer es determinar la presencia del agujero de Monro. El agujero de Monro va a tener al fornix por encima, lo va a tener por delante y lo va a tener por debajo. La pared posterior del Monro está por el tálamo. ¿Sí? Eso es para entender, digamos, el agujerito interventricular entre los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. Para que sepan dónde estamos ubicados de lo que estamos hablando. Bien. Como les dije, hay una cantidad enorme de
núcleos profundos, ¿sí? Algunos ya estuvimos hablando, ya hablamos de lo que son los núcleos septales, ¿sí? Estuvimos hablando de lo que son los tubérculos familiares, ¿sí? Y no estuvimos hablando, pero es el complejo amigdalino. También pertenece a lo que se conoce como lóbulo límbico, ¿sí? El giro parahipocampal, en la parte más anterior, tiene como una especie de gancho, y se le llama uncus, ¿sí? Ese ganchito, uncus, tiene una corteza, que pertenece al giro parahipocampal, y en la profundidad tiene un núcleo profundo que se llama complejo amigdalino, núcleo amigdalino, y no hay que confundirse con las amígdalas cerebelosas y obviamente con las amígdalas que tenemos en la garganta. ¿Eh? Lo que tiene de característica este núcleo amigdalino es que tiene la capacidad de generar respuestas, digamos, y preparar eh, al ser que tiene, ¿sí? Eh, tanto para huir como para atacar. Tiene mucho que ver con el tipo de ser. Si es un venado, el venado está muy preparado para sentir los dolores de los depredadores y huir. Y digamos, los animales que son más agresivos, digamos, tienen a su digamos, núcleo amigdalino preparado para acá. Entonces, en general, sus respuestas son de ese tipo. Y predominan. En el ser humano aparece lo que es la socialización y educación. Por lo tanto, uno también, de alguna manera, puede modular algunas reacciones instintivas que tiene el ser humano, digamos, por medio de esto, ¿no? De tomar algunos referentes y valores sociales, y algunos valores que nos va dando la educación, tanto en la escuela como en la casa, y uno va aprendiendo a modular este núcleo que por supuesto que es totalmente inconsciente, y que muchas veces hace que nosotros, digamos, pongan los pelitos erizados, empecemos a sudar, aumenten nuestras pupilas, eh, nuestro corazón lata más fuerte porque pone el simpático en alerta, porque algo raro está pasando. ¿eh? Cuando nosotros nos enojamos, en general tiene mucho que ver con este núcleo, ¿sí? Por eso es muy importante lo que les decía de la educación, de este núcleo. Bien, pasemos, ¿sí? Y ustedes van a ver que hay toda una vueltita, digamos, desde el hipocampo, que es de donde saldría la formación del trígono, ¿sí? ¿Te escucho? Discúlpame que interrumpa, hay preguntas en el chat, por ahí no las ves. Bueno, ahora les doy una vueltita. Les cierro esto y paso. Entonces, yo lo que les decía es, digamos, desde el hipocampo, como yo les decía, viene aferencias desde el cíngulo, núcleo dentado, hipocampo, del hipocampo al alveus, el alveo al fornix, gira alrededor del tálamo, ¿sí? Van a ir hacia los núcleos precomisurales, los núcleos septales, por las fibras precomisurales, o al eh, tubérculo mamilar, ¿sí? Por las fibras postcomisurales, y desde el tubérculo mamilar al asma mamilo-talámico, que está en el núcleo anterior, por delante de la bifurcación que tiene la lámina de sustancia blanca del tálamo, que está adentro, ¿sí? Ese es el núcleo anterior, y desde el núcleo anterior sale por el vaso anterior de la cápsula interna yendo otra vez hacia el cíngulo, o sea que hay todo un circuito. Todo ese circuito se conoce como circuito de Papez, y está descrito más o menos en el año 30 y pico, 1930 y pico. O sea, son paradigmas bastante nuevos, no tienen 100 años todavía de conocimiento, y después se fueron agregando otros circuitos complementarios, como cuando ustedes estudian en el cerebro. Hay otros circuitos, que algunos les voy a ir mostrando. Vamos entonces al chat.
y vemos algunas cositas. Y disculpen, me entusiasmé hablando, uno pierde algunas cositas. Vamos hacia el principio. Sabrina Diesel, que pregunta, ¿no?, que en el símbolo, al tener contacto con el lóbulo frontal. Por eso, lo que les decía, el que dice que tiene 5 lóbulos el cerebro, no 6, no lo reconoce al lóbulo límbico como un lóbulo específico, dice que parte del símbolo es el lóbulo frontal, digamos, desde lo que es esa muesquita que les mostré de Rolando, uno corta hacia el cuerpo calloso y dice, por delante está el frontal, por detrás está el parietal. Es así de sencillo. Cuando uno se fija en el símbolo, también tiene las características del lóbulo frontal. Entonces, la parte anterior del símbolo es la que emite haces. Esos haces en general van a del símbolo, ¿sí? Y la parte más posterior recibe, ¿sí?, aferencia. ¿Y de dónde recibe aferencia? Del tacto, del dolor, de lo gustativo, del olfato, de todos lados le llega, digamos, información. Y nuestro lóbulo límbico lo que hace es modularla. Se comunica con la parte anterior y la parte anterior es la que emite, digamos, algún tipo de respuesta. ¿Se entendió? Acá doña, y perdón que le diga así, ¿no?, del daño. Fiorella Santucci pregunta entonces, ¿el núcleo amigdalino está totalmente relacionado con el sistema nervioso autónomo? Por supuesto, como yo les decía, muchas de las respuestas cuando uno lo estimula el núcleo amigdalino, digamos, tiene respuestas simpáticas del paciente, ¿sí? Porque se prepara tanto para huir, necesitas del simpático, necesitas que tus músculos estén bien vascularizados, y necesitas que la presión arterial aumente, que la frecuencia cardíaca aumente, que tus pulmones se abran para tener mayor cantidad de oxígeno, digamos, y que haya disponibilidad de oxígeno, ¿sí? Entonces, totalmente. Ahora, lo que va a estar relacionado es el núcleo amigdalino con el hipotálamo, porque el hipotálamo es el centro coordinador del eh, sistema nervioso autónomo, ¿sí? Como dijimos, la parte anterior e inferior del hipotálamo es parasimpática y la parte posterior o dorsal, ¿sí?, y superior del hipotálamo predomina lo que es el sistema nervioso autónomo simpático, ¿sí? Bien. Esto de la modo presentación yo me voy orientando con las anteriores diapositivas, por eso prefiero hacerlo así. Ustedes podrían tener el slideshare abierto al costadito y lo van mirando. Disculpen a Mayra, le dice Amón. Lo mismo Maricruz, que pregunta lo mismo, si el complejo también está en el sistema simpático. Les acabo de explicar, es una relación indirecta. En general, a ver, te muestro para Camila Schwab. Ven que vamos un poquito hacia arriba. Esto que tienen acá, chicos, ustedes tienen el tubérculo mamilar, ¿sí? Entonces las postcomisurales van al tubérculo mamilar, las precomisurales, fíjense que van al área subcallosa. La función del circuito de Papez es esto, es un circuito anatómico descrito por un neurobiólogo, Papez, también es el apellido, ¿sí? Y la función es la conducta del ser humano. Todo lo que estuvimos hablando en las diapositivas primero, de memoria, atención, percepción, sentimientos y demás, todo eso lo produce este circuito de sistema de Papez interrelacionándolo. Exactamente, Camila. Sí. Uno puede decir, si uno está en la teoría de que tenemos 5 lóbulos, el sexto lóbulo lo estamos sacando, digamos, de estructuras que pertenecen al resto de los lóbulos. ¿Sí?
Y Pelamequete que dice, ¿tiene relación directa? No, no, la relación es indirecta. La médula, digamos, tiene tres funciones la médula, así globalmente. Motor, sensitiva o quinteriana, ¿sí? El sistema nervioso autónomo, para decir, donde están los esfínteres también. Y todo lo que tenga que ver con las conductas a través de la médula, no va a haber ningún tipo de procesado de eso. Va a ser todo, digamos, en respuesta a estímulos que vengan desde arriba. Área subcallosa y área septal, generalmente el área septal es la parte más, digamos, profunda, de núcleos profundos, ¿sí? Y el área subcallosa es la parte cortical, lo que uno estaría viendo por debajo del pico del cuerpo calloso, al costadito de lo que es la lámina terminalis, en esa zona, cara interna del lóbulo frontal. Bien, bueno chicos, espero haber completado un poquitito esto. Vamos a la presentación, ¿sí? Vamos un poquito más adelante, donde habíamos hablado. ¿Qué es lo que tiene de importante digamos, todo esto? Es toda la modulación que se produce. Y hay algunos neurotransmisores que tienen que ver con, digamos, la modulación de las respuestas. Entonces, hay ciertas conductas que se estudian mucho, como por ejemplo son las adicciones o las tendencias a hacer adicciones, y el juego y el rol que tienen los neurotransmisores. De esa manera hay ciertos paradigmas hoy en día de nuestra terapia farmacológica que con algunos medicamentos modulamos eso y de alguna manera podríamos intervenir. Obviamente que acá lo que estamos estudiando es la parte anatómica, fisiológica y lo poquitito que podemos ver de la semiología. Ustedes no van a charlar ni de patologías ni de cómo medicar a un paciente que tenga alguna alteración de todo esto, ¿sí? Fíjense, cuando hablábamos de complejo amigdalino, lo que estuve comentándoles, ¿sí? El estímulo del complejo amigdalino, no se sabe bien si es una parte, digamos, del complejo amigdalino que uno puede estimular o si, digamos, de alguna manera interrelacionado, digamos, con otras estructuras, el animal, entre los cuales nos incluimos, somos animales, decidimos o huir o atacar. ¿eh? En general, por eso uno con el miedo huye, con la ira ataca. Obviamente que también hay otro tipo de respuesta del miedo que es la paralización. Y eso también son características de las personas, de las situaciones. Puede pasar a cualquiera todo este tipo de situaciones. ¿Sí? Son muy poquitos los que tenemos esto, lo que es la destrucción bilateral. Fíjense que tienen el tronco encefálico en el medio, cuando estudian la irrigación, tienen irrigación distinta, que se rompa de los dos lados el parahipocampal o todo este complejo amigdalino es bastante diferente, bastante difícil, ¿sí? Pero ha habido algunos casos muy específicos, traumas graves, y algunas experimentaciones que se hacían en animales, ¿sí? Donde cuando se produce la destrucción, producen un síndrome conocido como Kluger-Bucy, donde hay cierta pasividad, se habla de hiperrealidad, o sea, cosas que no son alimentos se los lleva a la boca el animal, y hay una hipersexualidad, digamos, del animal, ¿sí? Descritos en diferentes motivos. Como nunca leí exactamente lo que describió, la verdad sí, la verdad que no les puedo decir exactamente, nunca vi un paciente de este tipo, esto es más que nada una anécdota. Fíjense que la parte del complejo amigdalino, que está, digamos, de complejo amigdalino sale lo que se llama está la epinefría terminal, que tiene que ver con el complejo amigdalino,
y que es una laminita muy chiquitita que acompaña al núcleo caudado y que llega hasta los núcleos septales, ¿sí? Entonces, desde los núcleos septales hacia la vénula, que está al lado de la glándula pineal, acostaditos, por encima eh, del tálamo, entre la cara superior y la cara interna del tálamo, hay otra estría que se llama estría medular, es sustancia blanca, como son axones, ¿eh? Y que producen, que tienen ciertas relaciones con el placer, y con ciertas, fíjense, cuando dice estructuras interpedunculares, quiere decir que son núcleos relacionados con el mesencéfalo. Por eso yo les decía que el sistema límbico los incluye. ¿Sí? Este núcleo, digamos, fue muy estudiado con experimentación en ratas o animales de cobayo, ese tipo. ¿Y cómo se hizo? A través de la neuroestimulación de ese núcleo. Lo que hicieron es como que, digamos, al animal, cuando tocaba una ruedita o una teclita, le producía golpes eléctricos a ese animal y ese animal lo que hacía era, digamos, sentir placer. ¿Sí? Entonces, como conducta aprendida, por casualidad, cada vez que tocaba la teclita, venía hasta que se dio cuenta que la teclita es la que producía el golpe y el animal empezó a tocar la teclita cada vez más rápido, ¿sí? O cada vez más frecuentemente para obtener placer. Y después lo que hacían es, le acercaban agua, y el animal prefería seguir tocando la teclita a tomar agua o a comer. ¿Sí? De esa manera, digamos, interpretaron que el núcleo accumbens tiene que ver mucho con las adicciones y tiene que ver mucho con algunas conductas placenteras sexuales, sobre todo. Bien, posiblemente ese reforzamiento, como hablábamos hoy, de conductas, está dado por una sustancia que también fue conocida como la dopamina. Cuando nosotros hablamos de la dopamina, tenemos mucho que ver con esto, con el sistema límbico, pero no hablamos tanto de esto que está descrito para la dopamina. Bien, ¿qué pasa cuando el sistema límbico se rompe? Ya vimos recién lo de Clover-Bassi, que no es tan importante, ¿sí? Pero algunas veces cuando tiene shock, digamos, hay ciertas neuronas que son muy susceptibles a la falta de llegada de sangre. Entonces, cuando baja mucho la presión, se pierden estas neuronas y el paciente puede tener la pérdida de recordar hechos nuevos. Habrán visto unas cuantas películas, algunas muy emotivas de Hollywood, ¿no? Por ejemplo, que después de un golpe, de un trauma, la chica no recordaba lo que había pasado el día anterior. Por lo tanto, su novio tenía que todas las veces volver a enamorarla. Bastante linda. ¿Sí? La enfermedad de Alzheimer, muy conocida, tiene que ver con, digamos, la pérdida de las capacidades adquiridas a través del tiempo, de todo lo que estuvimos hablando, y, digamos, de esa manera uno lo que desarrolla es lo que se conoce como demencia. ¿Y dónde estaría la pérdida de neuronas, principalmente del hipocampo, y de este pequeño núcleo que se llama basal, que le da el tono colinérgico a todo el cerebro? Colinérgico, acetilcolina, chicos. ¿Sí? En el caso de los alcohólicos crónicos, el déficit de tiamina, que se conoce como vitamina B1, digamos, en el alcoholismo crónico hay generalmente una desnutrición o una mala alimentación. Como las calorías que a uno le da el alcohol, no necesita estar comiendo de otras cosas, generalmente comen muy mal esas personas y en general no comen ciertas vitaminas, y cuando hay déficit de esta vitamina B1, que también es bastante difícil, suelen tener problemas, digamos, en el tronco encefálico y en algunas estructuras profundas, entre uno de ellos es el núcleo mamilar,
y digamos, es como que son personas con cierta liberación de su lóbulo frontal. Ustedes saben que nuestro lóbulo frontal es el que nos dice que no, y en el caso de los alcohólicos es como que todo es sí. Y entonces son muy elocuentes de hablar mucho, pero se olvidan. Y entonces cuando se olvidan y tienen que hablar, fabulan e inventan cosas. Eso es bastante típico del síndrome de alcoholismo crónico, ¿sí? Síndrome de Korsakoff se llama. Bien, entonces, en resumen, nosotros tenemos algunos núcleos que son de gratificación, lo que estábamos hablando, sobre todo los núcleos septales y principalmente este que se conoce como núcleo Cumbens, ¿sí? Que generalmente lo que hace es, digamos, producir cierto placer y un reforzamiento positivo. Y tenemos algunos otros lugares, como generalmente hablamos de la amígdala, que son centros aversivos, ¿sí? Centros negativos, y que suelen transmitir esto, de miedo o ira. La memoria, nosotros la relacionamos mucho con el córnix, con el hipocampo, y con el tubérculo mamilar. ¿eh? Y como les decía, el comportamiento, estuvimos hablando de lo que es el complejo amigdalino, esto está acá, y también de la corteza prefrontal, sobre todo lo que es el lóbulo interno, la parte interna. Eh, Esa, digamos, determina mucho el comportamiento y la voluntad. Entonces, hay ciertos síndromes, síndromes de enclaustramiento, síndromes de falta de voluntad, como si fuesen vegetativos, son pacientes que están despiertos, tienen sus funciones vegetativas presentes, pero no tienen voluntad de hacer nada. Y eso generalmente cuando hay lesiones frontales bilaterales. ¿Sí? Este, bien, creo que estamos cerca de terminar, chicos. ¿Sí? Esto que ustedes están viendo es un dibujito de interpretación de lo que es este circuito de papel. ¿Sí? O sea, desde el cíngulo van hacia el giro parihipocampal, del giro parihipocampal al dentado, del dentado al hipocampo. Desde el hipocampo ustedes van a tener a lo que es el trígono, fimbria, ¿sí? Las fibras postcomisurales, el tubérculo mamilar, al núcleo anterior del tálamo, ¿sí? Y desde el núcleo anterior del tálamo, por la cápsula, el brazo anterior de la cápsula interna, llegan al cíngulo. ¿Sí? Entonces, completamos lo que es este circuito. Acá, uno lo que tendría de relación es lo que es la cintilla olfatoria, el bulbo, esto es lóbulo frontal, la cara inferior del lóbulo frontal, y esta cintilla olfatoria, ¿sí? Le manda información al área subcallosa, ¿sí? O área septal, ¿sí? Y se divide en otra partecita que va hacia el, cruzando la cisura de Silvio, al lóbulo temporal, ¿sí? Tiene que ver mucho con el cortejo amigdalino, ¿sí? Entre ellos deja lo que es el espacio perforado anterior. Acá entran muchas arteritas chiquitas desde la bifurcación de la arteria carótida, y que van a irrigar principalmente los núcleos profundos anteriores, ¿sí? Por delante del tálamo. El tálamo está generalmente irrigado por, digamos, arterias que vienen desde el complejo vértebro básico. Acá tienen, en resumen, lo mismo que les acabo de dar. ¿Sí? Son varios circuitos, no tiene sentido que se los lea. Ya creo que ha sido bastante explicado. Me fijo, chicos, si tenemos algo más en el chat. Los cansé y no han escrito más. ¿Alguno tiene alguna pregunta como para hacerla al aire, chicos? Bueno, dejamos de grabar entonces, chicos. Como siempre,